Y si yo les pregunto a ustedes las líneas lógicas de investigación en un caso en concreto, pues significa mirar cuáles son los elementos que tengo para saber el hecho, los presuntos responsables y sobre todo el contexto en esta clase de crímenes. Desde ese punto de vista, vean que la investigación seria y efectiva entonces es la que no se realiza como una mera formalidad. No simplemente es cumplir el checklist. Todas las fiscalías tienen un modelo o un patrón de programa metodológico en donde dice hechos, delito, supuestos probatorios, órdenes a policía. Pero eso significa que en el caso del crimen, ese programa metodológico obliga a otros elementos en particular. La búsqueda de la verdad es una obligación del Estado. Desde ese punto de vista, la Corte Europea la considera una obligación procesal. Y esa obligación procesal está a cargo del investigador, es decir, del fiscal. Si el fiscal no investiga la verdad desde el principio, el juez no podrá tampoco llegar a la verdad. Por eso es tan importante la función de la fiscalía en términos de estos crímenes, porque lo que se deje de investigar aquí nunca llegará a juicio. Lo que se deje de investigar aquí nunca llegará a una sentencia. Y lo que se deje de investigar aquí es un factor de impunidad frente a las víctimas con las consecuencias de lo que vimos ayer. Y miren entonces que la obligación de investigar los graves crímenes pues surgen de esa misma convención, pero también surgen de la Constitución mexicana. Y lo decía hoy con la reforma del artículo 16 e inclusive con la posibilidad de prisión oficiosa, cuando enlista una serie de delitos como delitos que tienen prisión oficiosa. ¿Qué fue lo que significó la Constitución mexicana en el artículo 16 y 17 con su reforma posterior y ampliación del listado, cuando incluye delitos como la desaparición y otros graves delitos? Fíjate que lo que está diciendo la Constitución en el fondo es que son tan graves esos delitos, estemos o no de acuerdo con el tema del sistema acusatorio, que son tan graves esos delitos que ameritan que el juez decrete prisión preventiva oficiosa. Y entonces ahí vamos a lo siguiente. Si hay una posibilidad de decretar prisión preventiva oficiosa, ¿qué pasa con la investigación oficiosa? Con mayor razón, estamos viendo que esa clase de crímenes requieren que haya una decisión de una investigación oficiosa también. Desde ese contexto, y gracias por la participación en el tema de la Constitución mexicana, siempre ha llamado la atención el tema de cuál es la razón de ser de esos crímenes y cuáles serían los crímenes que en México en particular se tienen que tramitar bajo la consideración de graves crímenes. Y por lo tanto, cómo se debe investigar de forma diligente esos crímenes. Y entonces hay un catálogo que ya la misma Constitución nos pone de presente. Estos crímenes, y yo lo diría, vuelvo y digo, por fuera de la discusión del tema del sistema acusatorio y por fuera de la discusión de que la prisión preventiva debe ser lo mínimo posible, pues lo que es cierto es que nos está diciendo que hay una serie de crímenes que son graves. Y entonces, ¿cómo investigamos esos crímenes y de quién son competencia? Desde allí debemos entonces también señalar algo bien importante. Fíjense cómo ayer nosotros decíamos que los delitos en el Código de Chihuahua se generan por acción o por omisión, y desde ese punto de vista tanto la acción como la omisión deben ser sancionadas. Y miren cómo toda esta clase de graves crímenes normalmente tienen autores por acción y autores por omisión. Entonces, en el programa de desarrollo de esta investigación, no hay duda que se debe contemplar también la omisión. Miren cómo en muchos de estos casos la utilización de la omisión, y me lo podrán decir ustedes por la práctica, es muy poco usada en México para atribuir responsabilidades. Si tú miras el artículo 16, es claro que yo puedo atribuir por omisión y le atribuyo a una persona de carne y hueso porque es la responsabilidad personal individual. Desde ese punto de vista hay otras responsabilidades, civil, administrativa. Tú puedes demandar ante el contencioso la posibilidad de que el Estado responda por una actividad de sus propios miembros. Pero miren cómo aquí en particular el literal de, mírele si lo ves,
hallarse en efectiva y concreta posición. Y cuando nosotros hablamos de en efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud, la integridad corporal de algún miembro de su familia o quien sobre se ejerza la tutela, podemos mirar que efectivamente podemos ubicar también a alguna responsabilidad por omisión en algunos casos, o generar el peligro para el bien jurídico con una actividad precedente imprudencial, o formar parte voluntariamente de una comunidad para afrontar peligros de la naturaleza. De acuerdo con las circunstancias, podía evitarlo y su inactividad es su eficacia equivalente a la actividad prohibida del tipo. La omisión es una forma de conducta. Por lo tanto, en un delito de esta naturaleza, siempre debemos mirar, ojo, no es que debamos encontrar, debemos mirar quiénes tenían posición de garante frente al bien jurídico lesionado y quiénes actuaron directamente, y esto se debe proyectar en ese programa metodológico. Si nosotros dejamos de mirar quiénes pudieron haber actuado por omisión, y fíjense que aquí hay dos formas de omisión que estamos tratando desde ayer. Una cosa es la omisión propia, el deber jurídico, y otra cosa es la omisión impropia. Cuando yo precisamente lo que hago es dejar de alimentar a mi hijo porque lo quiero matar y mi hijo muere. Técnicamente lo que estoy haciendo es dejar de cumplir un deber con conciencia y voluntad del resultado. Sobre esa base, si alguien, como está el literal D, tiene la custodia sobre su hija y la pone en un lugar donde sabe que va a pasar lo que pasó, también puede suceder que responda por omisión el padre y por acción los autores o partícipes. Entonces, este punto, que no solamente es fundamental, tiene que estar consolidado y tiene que estar contemplado en el programa metodológico. Si tú ni siquiera haces referencia a ese punto, pues van a quedar por fuera y en impunidad eventualmente posibles responsables por omisión. Y también veamos cómo desde ese contexto, pues hay diferentes formas de asumir, y creo que este es un tema de discusión muy interesante en México, y es que la autoría y participación viene construida de una manera especial en los códigos de todos los estados mexicanos, pero en el Tribunal Internacional, también en los tribunales ad hoc, se ha utilizado la famosa teoría de la empresa criminal conjunta, y de la empresa criminal conjunta nos lleva a tomar una definición sobre la clase de participación. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, ha adoptado la teoría del dominio del hecho, que es de Klaus Roxin, pero también tenemos la definición de autor que tiene los códigos de cada uno de los estados y la participación. Eso depende entonces para la promoción de la teoría y de la metodología con que yo voy a abonar el camino para poder conseguir los elementos para construir el tipo objetivo, cuál es la clase de responsabilidad que tenemos en concreto frente a cada uno de los tipos penales y frente a cada uno de los crímenes. Yo aspiro que esté al día la definición de este código, que indiscutiblemente también trabaja sobre la base de que si hay alguna imprecisión, pues yo me valgo es por la legitimación que dan las páginas de internet de la rama judicial. Si hay alguna imprecisión en las definiciones me lo pueden advertir, pero miren cómo en este caso la forma de autoría y participación que tienen ustedes en el código en el artículo 21 nos hablan de autoría y participación, que pueden ser responsables del delito, quienes lo realicen por sí, quienes concierten o preparen su realización, quienes lo realicen conjuntamente con otro u otros autores, lo lleven a cabo sirviendo de otro como instrumento, determinen dolosamente al autor a cometerlo, dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión y con posterioridad a su ejecución auxilien al autor. Todas estas teorías, de una u otra manera, las tesis de la Corte Suprema Mexicana, las han denominado también teoría de coautoría, teoría de autoría directa, teoría de autoría inmediata, y ha hecho una homologación. Pero la forma como ustedes pueden indagar frente a estas formas de autoría y participación implican que desde la aproximación del programa metodológico ustedes sepan quiénes son autores o partícipes, también por el aspecto punitivo,
porque no es igual el autor o el cómplice con ejecución posterior o el inductor o determinador en términos punitivos. Y desde este punto de vista, pues tendrán que mirar todos los elementos que significan y tener en cuenta también los aspectos fundamentales que llevan a comprender dentro de este programa metodológico la realización de estos elementos. Y miren que si ustedes desde el principio observan que en estos crímenes se debe generar un planteamiento desde inicio, ab inicio, de todos los elementos que hemos visto acá, la construcción del programa metodológico les genera ciertas estructuras que son disímiles a las estructuras generales de la investigación de los delitos. Ya dijimos ayer qué diferencia hay entre delito y qué diferencia hay entre crimen. Hay algunos que entraron tarde, espero que se hayan puesto al día, pero simplemente lo que les quiero contar yo es que cuando nosotros estamos hablando de la necesidad de un crimen, necesitamos elaborar elementos diversos a lo que significa buscar en un delito los elementos constitutivos del programa o de la teoría del caso. Desde allí, digamos que para efectos prácticos, podemos decir que en estos contextos vamos a tener que trabajar sobre los aspectos fundamentales para poder llegar a construir adecuadamente e investigar adecuadamente estos crímenes o graves crímenes. En México hay una figura que yo no la encuentro en muchos códigos de la región, pero que sí está en México y es bien interesante porque riñe, digamos, con algunos aspectos dogmáticos que tenemos por lo menos en Colombia y en otros países, que es la autoría indeterminada. Y esa autoría indeterminada, en este caso en particular, habla de una u otra manera de la famosa autoría paralela, porque no estamos trabajando con intervención consensuada de esos autores, sino que de una u otra manera lo que estamos diciendo es los dos autores de manera paralela actuaron sin concierto alguno y sobre esos supuestos se generan una serie de daños que permite identificar un resultado y desde ese punto de vista no puede precisarse quién causó el daño. Vamos a poner un ejemplo que puede suceder en cualquiera de los estados o en cualquiera de los países. Hay varios carteles, grupos criminales. En Colombia actúan varios grupos criminales, paramilitares, guerrilla, residencia, residuales y reinsertados. O sea, ustedes tienen varios grupos. Desde ese punto de vista, puede suceder que haya una masacre cometida por varios grupos paramilitares, guerrilleros o los famosos residuales que generen una masacre o un genocidio en masa. La pregunta es, ¿cómo investigarían ustedes quiénes fueron los autores cuando concuerdan varios grupos que ya de una u otra manera ustedes saben que posiblemente no están consensuados? Y les voy a mostrar las particularidades de este caso. Nosotros sabemos que los paramilitares en Colombia declararon objetivo militar a la guerrilla, es decir, los guerrilleros son enemigos naturales del paramilitarismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los paramilitares y los guerrilleros nunca se van a poner de acuerdo para llevar a cabo, bueno, pongámoslo en este término, nunca se deberían poner de acuerdo para llevar a cabo un hecho. Y entonces ahí estaríamos mirando que puede haber intervención de varios grupos paralelos en donde puede no ser posible determinar los resultados. Pero ¿cómo diseño yo eso en el programa metodológico? ¿Cómo lo explicito? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo indago? ¿Y hacia dónde apunto la responsabilidad de estos crímenes? Si yo tuviera esa circunstancia en un caso concreto de una masacre, ¿cómo harían ustedes? A ver, tengo la cámara de Edgar Solís, hay dos personas, pero en la que quiera. ¿Cómo lo harían ustedes en el programa? ¿Cómo diseñarían ustedes en el programa metodológico de ese crimen la búsqueda de esos datos? Bueno, ¿por qué les digo yo esto? Porque digamos que el diseño metodológico de una investigación de los graves crímenes significa también tener la forma de
plantear desde el punto de vista de los elementos que van a constituir ese programa metodológico. Y si yo estoy trabajando en esa esfera, pues tengo que tener en cuenta todo lo que hemos visto ayer, todo lo que hemos visto hoy, frente a la clase de crimen que estoy hablando. Desde ese punto de vista, fíjense cómo también hay unos pasos obligados para asumir esa investigación. En ese contexto que ustedes han averiguado, tendrían que mirar algunas cosas. Y entonces ahí vamos a empezar a ver cómo el diseño en particular de ese programa metodológico lleva a que nosotros partamos de un contexto que ya vamos a mirar en términos concretos, qué significa y cómo lo podríamos manejar. Y entonces, dentro de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos hablado, pues es claro que hay muchas formas, muchísimas formas de entender y comprender cómo se podría generar esta construcción de este programa metodológico. Pero cuando nosotros queremos empezar a ver cómo se construye y vamos simplemente a avanzar en algún punto de la construcción de este programa metodológico, pues nosotros ayer decíamos, partimos de un elemento esencial. Partimos de un elemento esencial y partimos de algo que construimos y que hemos tratado de construir a través de algún tiempo y que ahora se llama la famosa teoría del caso, pero que nunca ha estado acéfala y en la fiscalía siempre ha estado presente como elemento esencial. Desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que construir un supuesto fáctico, un supuesto jurídico, y miren cómo ese supuesto fáctico apunta no solamente a los hechos del crimen, sino que ese supuesto fáctico, obligatoriamente en esta clase de crímenes, recoge necesariamente los antecedentes obligatorios, si se me permite la expresión, que van a construir ese contexto. Pero desde ese punto de vista también el supuesto jurídico es un elemento que solamente se me encuentra demostrado cuando yo puedo empezar a atar ese supuesto probatorio. Y desde allí entonces también la segunda pregunta, ¿qué necesito para probar ese supuesto fáctico? ¿Qué es lo que necesito como esencia de dato de prueba y qué necesito para demostrar ese supuesto jurídico? Y esta es una forma de construir en los crímenes en particular, y ya como lo hemos visto, desde la construcción del contexto, desde los elementos particulares, un supuesto fáctico que me permite decir cuáles son las condiciones históricas, políticas, geográficas, y que también me permite mirar cuáles son las personas inclusive que tienen la posición de garante frente a determinados hechos. Y entonces aquí empezamos a mirar casos como el determinar si es un delito o un crimen de sistema. Ya miramos algunos aspectos ayer para definir qué es un crimen de sistema y ya vimos cómo dentro de esa definición pues nos podemos apoyar rápidamente en la determinación de si estamos frente a un delito o un crimen de sistema. Aquí no es que yo pertenezco a la Unidad de Derechos Humanos y entonces voy a aplicar solamente la configuración internacional. Aquí estamos todos expuestos a conocer crímenes de sistema en el fondo que de una u otra manera lleguen a nuestro conocimiento por la naturaleza y por la condición como sucede el hecho. Desde ese punto de vista, miren cómo este caso que vamos a tratar de trabajarlo, y yo quisiera que lo miraran, está en pantalla, y que vamos a trabajarlo desde el contexto en particular de los hechos duros y puros, es decir, de lo que llega como información a la Fiscalía en particular. En un caso en particular, se refiere y se alega la desaparición forzada de 3 personas por agentes estatales en la zona de Benito Juárez, estado de Chihuahua, México, a partir del 29 de diciembre. Pueden ponerle la fecha que ustedes quieran, la fecha no es fundamental, del 2009. Fíjense que los hechos son clarísimos, hay 3 personas que fueron desaparecidas por parte de agentes estatales en el ejido Benito Juárez. A la fecha se desconoce el destino o paradero de las 3 presuntas víctimas desaparecidas. Hasta ahora vamos a mirar estos 2 links. Uno, en el caso se refiere a la desaparición forzada de 3 personas y en el otro no se conoce el paradero. Ustedes dirían, ¿es un delito o es un crimen?
Desde el 2012, ¿cuántos militares estaban realizando funciones de seguridad pública? Y miren que todos estos elementos son importantes para también saber quiénes pueden estar involucrados. Desde ese punto de vista, también vamos a ver que en ese contexto que resalta la Corte Interamericana, en un caso tan sencillo, porque son 3 desaparecidos, y sobre esos supuestos la complejidad significa 3 personas que desaparecieron en un estado geográfico correspondiente. En el marco de esa estrategia, dice la Corte Interamericana, habría implicado el despliegue operativo en distintas partes del territorio nacional de miles de militares en zonas urbanas o en puntos estratégicos, como carreteras y puestos de control, los cuales no se limitaban a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino que se realizaban tareas que correspondían exclusivamente a las autoridades civiles. Desde ese punto de vista, en ese contexto, elementos castrenses realizaban, entre otras actividades, numerosos retenes y revisiones en carreteras y caminos, detenciones y retenciones, registros de casa, individuos y automóviles, en muchas ocasiones sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente. Teniendo ya este contexto, ¿qué dirían ustedes que es necesaria dentro de esa investigación? Estamos viendo responsables, presunta responsabilidad y víctima, pero también tenemos que construir contexto, presunta responsabilidad y víctima. Y entonces en ese trípode genera también las obligaciones de investigación que se dan de una u otra manera para poder recabar los datos de prueba que son necesarios para llevar a imputación o terminar, obviamente, como pretendemos siempre en Fiscalía, llevar a juicio a las personas presuntamente responsables. Desde ese contexto, gracias, no sé si eres Edgar Solís, pero de todos modos, gracias al que aparece como Edgar Solís y a Antonio por la participación. Yo lo que quería que miráramos es que desde este contexto todos los elementos que vimos ayer y hoy son importantes para que nosotros podamos diseñar ese programa metodológico y comprender que ese programa metodológico es la ruta de trabajo que tenemos y que es una ruta con un trípode obligatorio. Ese trípode obligatorio nunca se puede despegar para la investigación y es un trípode que requiere además que nosotros comprendamos muy bien cuál es la dimensión del crimen para poder generar efectivamente todos los pasos obligatorios para cumplir con la debida diligencia y para no generar impunidad desde ese contexto. Y entonces miremos simplemente dentro de ese mismo elemento que en esta sentencia en particular que responde al caso que estamos viendo en pantalla, pues obviamente la Corte Interamericana genera una serie de observaciones que van de la mano del análisis de contexto. Ya teníamos que se había militarizado la zona y por lo tanto, desde ese punto de vista, un análisis claro era que las funciones civiles las había asumido los militares y que los militares habían hecho los retenes, en donde habían desaparecido estas personas. Desde ese punto de vista, el incremento de la violencia criminal y las violaciones de derechos humanos denunciada por los organismos internos e internacionales, pues generó también una serie de niveles alarmantes de violencia que hacían presumir que había patrones configurados de violencia frente a determinados delitos. Y miren cómo, en particular, en esta sentencia se trabaja el contexto de desapariciones sobre las desapariciones presuntamente atribuibles a agentes estatales en México. Desde ese punto de vista, miren cómo una de las organizaciones señaló que muchas de las desapariciones en México podrían calificarse como forzadas al haberse constatado la participación directa o indirecta de agentes estatales en su perpetración, entre ellos elementos castrenses. Miren que todo el contexto apunta a que pudo haber sido realizada la desaparición por patrones y modus operandi que generaban una vinculación directa con la forma de actuar de los militares que estaban presentes en esa zona tiempo atrás. Pero sobre esa base también podemos tener autores indirectos y podemos tener autores por omisión. Y entonces fíjense cómo el aumento progresivo también es un elemento visto desde el contexto
que permite llevar a concluir que las personas que tenían posición de garante estaban advertidas de que esta violencia iba en aumento, y desde ese punto de vista las desapariciones forzadas se incrementaron de una manera muy fuerte sin que hubiera estrategias para neutralizarlas. Y también miren cómo la situación de violencia e inseguridad en la región donde ocurrieron los hechos y la implementación del operativo conjunto de Chihuahua son dos elementos que permiten decir que eran la causa del disparo del número de desapariciones en el ejido Benito Juárez. Los hechos tuvieron lugar en el ejido Benito Juárez, y miren cómo la ubicación geográfica también me permite ver cuáles grupos, cuáles fuerzas criminales, cuáles actividades se estaban realizando temporoespacialmente en esos aspectos. En el programa metodológico es muy importante esta parte que surge precisamente del contexto, y desde ese punto de vista ya bajar a los hechos concretos y a los elementos del delito. Y cuando hablamos de los elementos del delito en particular, estamos siendo conscientes que nosotros como fiscales, y como bien lo decían en el ejercicio que iniciamos con Edgar, cuando vemos cuál delito es el que estamos investigando, tenemos claro qué elementos objetivos del delito se deben establecer y probar, pero también debemos mirar cómo esos elementos objetivos requieren, en algunos casos, la demostración de elementos normativos que hacen obligatorio que nosotros busquemos e identifiquemos claramente en ese programa cuál es el delito y cuáles los elementos del delito que están construyendo sin lugar a dudas la demostración. Miren cómo el delito de desaparición forzada tiene elementos normativos muy especiales. Elementos normativos de quien prive a otro de la libertad, pero además oculte información o su paradero. Esos elementos normativos hacen que nosotros tengamos que visualizar en el programa metodológico que en el caso de graves crímenes, y aquí en este caso en particular desaparición forzada, tenemos y debemos conseguir todos los elementos o los datos de prueba que me permitan demostrar no solo la responsabilidad, sino la existencia de la configuración de lo que ustedes llaman, entre otras, los datos que puedan demostrar la tipicidad del delito que están enrostrando. Allí entonces veamos que esos elementos deben ser previstos también dentro del programa metodológico. Ya una vez se tiene el contexto, ya podemos hacer, entre otras, un análisis de ese contexto para mirar causas, factores e indiscutiblemente cómo todos estos elementos influyeron en el resultado. Pero al mirar los hechos concretos y la estructuración del delito, también vamos a mirar cómo desde ese contexto necesitamos en ese programa metodológico establecer claramente los elementos constitutivos del delito. Miren cómo nos implicaría hablar de un sujeto activo determinada. En México solamente es sujeto activo cualificado en una de las modalidades de desaparición, lo que implica demostrar que el sujeto pertenece a un cargo de servidor público que tiene una cualificación especial. En otros casos también tenemos tipos como lo tiene la ley de México, en particular sobre la no intervención directa en la desaparición, pero hechos posteriores que ayudan al ocultamiento del sujeto, en donde no hay necesidad de que haya cualificación. Pero tenemos que poner eso en blanco y negro en el programa para poder estar haciendo permanentemente el rastreo entre esos elementos objetivos, que configuran el supuesto jurídico y los datos de prueba que van a llevar a determinar que efectivamente se puede demostrar ante el juez sin ninguna duda, y dependiendo de las etapas, obviamente en imputación es la probabilidad de que es autor o partícipe, en juicio es el estándar más allá de toda duda razonable que lleva a tomar los elementos probatorios para irlos midiendo a medida que se va avanzando en esta investigación. También tenemos claro que en esta sentencia pues se miran elementos categóricos, y los invitaría pues a desarrollar y a mirar con mayor profundidad esta sentencia, en donde están los problemas fundamentales de la investigación.
Aquí es claro que nunca se investigó, pero tampoco se generó ninguna sanción sobre estos hechos y hubo impunidad. Y eso es lo que más reprocha a la Corte Interamericana en este caso, cuando empieza a decir que efectivamente no hubo investigación seria y efectiva y se generó también un problema frente a los responsables, porque los responsables no se identificaron en toda su integridad. Si nosotros vemos los elementos que toma la Corte Interamericana para mirar cómo puede haber responsables de otros delitos, también tenemos que decir que sobre esos supuestos el tribunal, fíjense cómo resalta lo siguiente. Nota que constan en el acervo probatorio distintos elementos que pudieron haber constituido mecanismos de encubrimiento en la investigación de las desapariciones. Cuando ahorita mencionábamos, y lo mencionaba Edgar, son de difícil consecución. Aquí ustedes pueden estar construyendo una obstrucción en la investigación. Y eso es un hecho que, entre otras, debe ser investigado y sancionado. La falta oportuna de diligencias de inspección por parte de las autoridades en las instalaciones del 35 Batallón para localizar a los desaparecidos. La negativa del comisario de la Policía Federal sobre la existencia del supuesto comandante Mesa. La falta de colaboración y hermetismo permanente del Ejército Mexicano, señalados por la CEVINTRA en su acuerdo de declinación. La negativa del Ejército, tanto a los familiares como en la investigación de los hechos, de tener bajo su custodia a los 3 desaparecidos, señalada por el equipo internacional de peritos. El sometimiento de las investigaciones durante un prolongado tiempo a la jurisdicción militar. En este caso en particular, lamentablemente, esta investigación inició por justicia penal militar, cuando ya, digamos, el tema de la competencia, inclusive para esa época, ya estaba delimitado también por los tribunales internacionales, en donde se prefiere y se propone que sea la justicia ordinaria la que adelante estas investigaciones y no la justicia penal militar. El tema del fuero, que es tan discutido en México y tan discutido y discutible en términos concretos de la actuación militar, significa también posiciones categóricas de los tribunales internacionales en donde los fueros militares no operan frente a esta clase de crímenes. En esta clase de crímenes se indica categóricamente que se debe investigar a todos porque no hay inmunidades. Y esto es un principio básico desde el Tribunal de Nuremberg, que posteriormente fue desarrollado por los principios de la ONU y también por la Corte Penal Internacional. Ustedes van a ver que no hay indemnidades ni hay exenciones de responsabilidad por cargo público. Desde ese punto de vista, entonces, debemos investigar a todos los responsables, vertical, horizontalmente, como ustedes consideren están las estructuras, pero también deben ser conscientes de que no puede haber privilegios de ninguna índole frente a casos castrenses o frente a otras circunstancias. Desde allí, entonces, podemos decir con la Corte Interamericana, pues que obviamente estamos trabajando sobre esos elementos y que tenemos que mirar que esos casos pueden ser efectivamente manifestaciones directas de obstrucción o inclusive de ocultamiento frente a participación de los hechos. Y estos hechos también deben ser investigados. Desde ese punto de vista, digamos que en las investigaciones que yo conozco, pues no se trabaja esa segunda parte, sino que se atiene solamente a los hechos. Sugerencia para cumplir los estándares de nivel internacional es que estas obstrucciones también sean investigadas o estos ocultamientos, porque pueden ser parte, como le decía yo anteriormente a uno de los participantes, puede ser parte de ocultamiento propio en la actividad delictiva. Y entonces, en el correcto desempeño de un programa metodológico, debería yo estructurar claramente cuáles son los sujetos que me exige el tipo penal, cuál es el objeto jurídico o el bien jurídico protegido, que ya sabemos que es de orden internacional, sobre cuál recae, y es decir, objeto material real, personal o fenomenológico, cuáles son las conductas, los elementos normativos y los elementos subjetivos que denotan la finalidad del agente. Todo esto puesto en el programa metodológico me permite ir llenando espacios para saber
qué es lo que tengo que encontrar, demostrar, investigar, y sobre esa base qué elementos probatorios me sirven para configurar técnicamente la demostración de autoría o participación en este delito. Es claro que cuando nosotros hablamos del componente del tipo subjetivo, estamos diciendo categóricamente que el dolo, la imprudencia y la preterintención son elementos que también deben ser considerados en la estructura del plan metodológico. No es lo mismo demostrar dolo, conciencia y voluntad que demostrar imprudencia, falta objetiva de cuidado, o que demostrar preterintención. Y desde ese punto de vista, la misma prueba que hay que buscar, normalmente los delitos internacionales, en particular los crímenes internacionales, tienen un mens rea doloso. Desde ese punto de vista vamos a trabajar siempre dentro de este programa metodológico con la demostración del dolo como elemento esencial. Y fíjense que aquí entonces empezamos a encontrar también una serie de clasificaciones de dolo. Dolo de primer grado, dolo de segundo grado y dolo eventual. Y aquí yo hago una reflexión, porque cuando nosotros hablamos del dolo eventual, normalmente en estos crímenes debe ser mirado de una manera especial. El dolo directo casi siempre es el que buscamos nosotros, es decir, tiene la conciencia y la voluntad de actuar como actuó, pero normalmente nos abstenemos de mirar si fue por dolo eventual, que es una de las categorías, o por dolo de segundo grado, que puede estructurar también responsabilidad. Y entonces aquí un llamado simplemente para que ustedes miren que estos delitos pueden ser cometidos dentro de cualquiera de las clasificaciones, y dentro de esas cualquiera de clasificaciones, lo que me obliga es que dentro del programa metodológico yo esclarezca muy bien qué clase de dolo estoy configurando para poder generar todos estos elementos. Si nosotros vemos entonces que estamos en este contexto, pues podríamos decir que desde ese punto de vista es importante generar una convicción también de cuál significa el estándar o qué significa el estándar de prueba en cada uno de nuestros países. Y cuando decimos qué significa el estándar de prueba en cada uno de nuestros países, nosotros también tenemos que ser conscientes de que el programa metodológico va a ser asumido por partes, pero con una visión del todo. Y cuando yo digo por partes y una visión del todo, fíjense cómo cuando yo construyo el camino inicial para mirar estos crímenes, yo apunto a estructurar de manera casi completa el recorrido de investigación para poder imputar y para poder llegar posteriormente a juicio, porque nosotros tenemos unos plazos muy cortos, a no ser que se dupliquen como sucede en México, pero tenemos unos plazos muy cortos desde el momento de la imputación para la presentación de la acusación y el juicio. Y esto lleva entonces a generar también una recomendación en términos de la construcción de este programa metodológico, que significa mirar cómo dentro de estos elementos contextuales del crimen nos permite también advertir si tenemos o no tenemos cumplidos los estándares de prueba o de evidencia o de dato de prueba que podamos generar con tranquilidad dentro del programa metodológico. Tenemos entonces que mirar esos elementos contextuales del crimen y esos elementos objetivos del crimen para cumplir los diferentes estándares de prueba, dependiendo de si estamos en imputación o juicio, con la recomendación de que se le apunte desde el primer momento a tener absolutamente todos los elementos. Miren cómo cuando nosotros construimos entonces ese estándar de prueba en términos de dolo, también podemos decir que debemos diferenciar claramente qué clase de tipo subjetivo es el que permea la estructura del delito. Nosotros sabemos que el dolo directo tengo que demostrar que conoce y sabe que sus acciones producen los elementos del tipo, que quiere además realizar esos elementos del tipo. Y por lo tanto tenemos que tener ya diseñado dentro de ese programa metodológico ese mens rea doloso directo, que significa demostrar que el sujeto conoce, quiere los hechos y quiere el resultado.
Pero cuando nosotros hablamos del dolo de segundo grado, fíjense que la forma de probar el dolo del segundo grado no es con los mismos elementos del dolo directo, porque el dolo de segundo grado es que el sujeto conoce y sabe que se realizarán los elementos del crimen, pero puede que no quiera en concreto esos actos, aunque sí los asuma. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de los casos que suceden con dolo eventual. Si yo sé que efectivamente una persona está ejecutando un comportamiento que es ilegal y yo advierto que efectivamente esa persona está realizando un comportamiento ilegal y yo asumo el resultado y no intervengo, puedo también trabajar dentro de una perspectiva de dolo en segundo grado. Desde ese punto de vista, para el tema de las omisiones, del control, tenemos que mirar esta posibilidad. Y fíjense que la estructuración de uno y otro son diferentes. El nivel de prueba para probar dolo, conocimiento y voluntad, pues me exige a mí que el sujeto tenga todos los elementos que estamos viendo allí y que yo pueda demostrarle al juez que él conoció, supo, conoció los hechos, conoció la antijuridicidad, supo y quiso. Mientras que el segundo grado es, conoció que se están cometiendo hechos antijurídicos, así no quiera él el resultado de manera directa. Sobre esos supuestos, entonces, es importante que nosotros miremos estos elementos para garantizar ese estándar probatorio desde este punto de vista y desde el tema particular de la configuración del tipo subjetivo en la responsabilidad. Y miren cómo el dolo eventual en particular, el conocimiento del riesgo real y ese conocimiento del riesgo real con el convencimiento de que puede producir los elementos del crimen, con asunción del resultado nos sitúa en un dolo eventual. Es decir, es una persona que conoce lo que está sucediendo, conoce el riesgo real de que se cometa el delito y sin embargo asume el resultado. Aquí hay varias teorías y ustedes desde la dogmática, que no es el caso para que yo me ponga a explicarlas ahorita, pero desde la dogmática penal ustedes pueden concebir varias teorías. La teoría de la previsión, la teoría de la representación, la teoría del riesgo, la teoría del azar. Muchas de esas teorías fueron asumidas por nuestro código. Y fíjense que el tema de la discusión del dolo eventual en esta clase de crímenes es una discusión bien interesante a nivel internacional. Si yo estoy viendo y tengo posición de garante, ¿qué sucede frente a la actuación de ese sujeto con posición de garante? Que en últimas le es indiferente dependiendo de la teoría que se acoja, o deja librado al azar el no resultado, o participó en algunos tramos de la ejecución, pero el resultado le es indiferente. Y esto lleva a un cuestionamiento, es decir, dolo, acordémonos que en el CPI es conocimiento e intención. Y sobre esos supuestos también vamos a mirar que nuestro régimen está trabajando, pero miren que la Corte Suprema de Justicia mexicana sí ha trabajado la teoría del dolo eventual y sí la ha trabajado sobre el soporte esencial de que hay conocimiento de los hechos que pueden ser típicos y una decisión de no, digamos, una decisión de ser indiferente al resultado. Y entonces aquí viene otro planteamiento. Independientemente de la teoría que acojan, si es dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, que esto tiene que estar reflejado en la teoría y en el aspecto metodológico de búsqueda de información. Porque si ustedes no construyen metodológicamente este tipo subjetivo y no le apuntan a buscar estos elementos, pues resulta que llega un momento en donde la demostración ante el juez les va a quedar con vacíos y eso también genera un problema en la investigación y obviamente en la posible sanción. Desde ahí entonces también la necesidad de fundamentar desde el estándar probatorio cómo es que actúa el sujeto. Y desde ese punto de vista también miren cómo en materia internacional y en esta clase de crímenes es necesario valorar toda la comunidad de prueba, todos los datos de prueba que se tienen, pero sobre todo los hechos jurídicamente relevantes son los que me permiten construir la necesidad de buscar todos los medios probatorios necesarios para demostrar la existencia del crimen y para demostrar la responsabilidad.
En este caso en particular, digamos que las cortes y los niveles internacionales nos hablan de que normalmente en la mayoría de crímenes la valoración de indicios es fundamental. En México tienen una gran ventaja y es que el indicio tiene gran fuerza en la construcción probatoria. Hay sitios donde el indicio carece de una fuerza definitiva, pero fíjense que también el indicio necesita otros acompañantes. Y desde ese punto de vista, en Chihuahua y en el aspecto procesal, bueno, ustedes están regidos ya por el Código General, pero sobre esa base, en el tema de la construcción de los indicios, el hecho indicado, el hecho indicador y el hecho indicante, significa que nosotros podamos mirar todos esos aspectos que hemos referido en esa construcción de la sentencia de la Corte Interamericana como elementos que nos permiten advertir que efectivamente a través de hechos indicadores, como es la militarización, el plan conjunto, que es lo que resalta la Corte Penal la Corte Interamericana, permite también llegar a buscar otros elementos que deben ser plasmados en ese programa metodológico. Y entonces ahí es donde empezamos a entender que la construcción de una u otra manera pues lleva a mucho más esfuerzo que lo que nosotros creemos en la construcción de ese programa metodológico. Desde ahí quisiera yo entonces, digamos, llevarlos e invitarlos a esa construcción de ese programa metodológico desde ese punto de vista, pero sobre todo también a mirar que la funcionalidad de esta investigación, que el fin de esta investigación no solamente es cumplir con estándares internacionales, sino con elementos que nos permitan en un momento dado lograr lo que buscamos siempre en términos de esta clase de crímenes, y es buscar, sin lugar a dudas, un derecho fundamental de las víctimas que tiene que ver con la reparación, la restitución y la no repetición. Y miren cómo desde ese concepto también el derecho penal y los programas metodológicos que podamos hacer nos sirven para buscar de una u otra manera que efectivamente las acciones que nosotros hagamos garanticen las finalidades de la protección de las víctimas. Y esa garantía de protección de las víctimas, además de todas las que hemos visto, pues significan que vamos a tener claramente unos elementos particulares que van a mirarse como parte de esa restitución o reparación. Y en este contexto debemos pensar que como fiscales debemos también diseñar en ese programa metodológico que implicará llegar a un juicio la posibilidad de plantear cuál sería la reparación adecuada, efectiva y rápida para promover la justicia, para evitar o remediar esa violación y para cumplir con las normas internacionales. La reparación entonces es un elemento que también debe ser visualizado desde el contexto general y desde el inicio para mirar que sea proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido por la víctima. Creemos que la reparación no puede ser ajena al programa metodológico, porque cuando ustedes piden una condena, cuando ustedes llegan ante el juez y dicen esta persona debe ser condenada y por lo tanto debe haber una sanción, las sanciones son de índole penal y de índole civil o de otra naturaleza en otros códigos, pero también debemos mirar cuál puede ser, y también puede ser una reparación inicial que pueda ser tomada en momentos iniciales dentro de la investigación. Cuando hablamos de la reparación general, entonces fíjense que sobre esos supuestos también tenemos que pensar si yo voy y tengo la posibilidad de integrar lo que se llama el litisconsorcio en materia civil o de llamar a alguna persona. Les voy a poner el caso de los seguros. Yo no sé si la figura del llamamiento del tercero en garantía exista con ese nombre en México, pero sí sé que efectivamente hay personas o terceros que pueden responder por un hecho para reparar y son las aseguradoras. En este caso también deberíamos pensar cómo acercar esos elementos para cumplir la finalidad de reparación frente a las víctimas en esta clase de casos. Y les voy a poner también un ejemplo
colombiano, pero que yo creo puede establecerse a nivel de todos nuestros países que son conflictivos y que tienen un nivel de violencia tan alto. En Colombia hay una póliza de seguros que el Estado colombiano asumió para los temas de terrorismo. Y con base en esa póliza, los daños que se creen por terrorismo y con base en las actividades de algunos grupos en concreto, se indemniza también a la víctima. Y la fiscalía puede llamar en ese caso concreto a la aseguradora para cumplir con esta reparación. Desde allí entonces veamos que todos estos elementos que hemos visto generan también la posibilidad de hablar de otro derecho de la víctima, y es pensar desde el principio si esa víctima le es posible o a esa víctima le es posible generarle la restitución, es decir, ponerla en el statu quo anterior a la violación. Normalmente a las personas que mueren es imposible devolverle el statu quo, pero cuando nosotros hablamos del delito de desaparición forzada, podemos buscar y, digamos, proyectar acciones investigativas que necesariamente conduzcan de manera rápida y efectiva a buscar a los desaparecidos, lo que significa también que genera una visión de restitución para lograr la liberación o para lograr encontrar a la víctima del caso de desaparición o de grandes crímenes o de graves crímenes. La restitución entonces corresponde entenderla desde el programa metodológico con la proyección de acciones de la Fiscalía encaminadas al restablecimiento de los derechos quebrantados, bien libertad, bien disfrute de derechos, identidad familiar, ciudadanía, en casos de desplazamiento forzado, etcétera, y reintegración desde el punto de vista particular. Y obviamente la indemnización, la Corte Interamericana lo ha señalado, debe pensarse desde el principio en forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación. Ya lo veíamos en la sentencia en concreto sobre el caso Chihuahua que estábamos mirando en particular. Y miren cómo esa indemnización tiene varios niveles y esa indemnización debe ser prevista por el fiscal desde el momento inicial. Desde ese punto de vista, acreditar también los medios probatorios para demostrar ese daño, acreditar esos medios probatorios para la indemnización y obviamente la figura que ya la hemos mencionado varias veces que también debe estar dentro del programa metodológico para asegurar la rehabilitación de la víctima. Desde ese punto de vista no hay duda que, como lo decíamos al hacer el ejercicio con el caso que pusimos, las medidas de rehabilitación son medidas primordiales, principalísimas e iniciales de cualquier investigación. La atención médica y psicológica a la víctima como servicio jurídico y social son un elemento fundamental. Y las garantías de satisfacción, cuando de una u otra manera tenemos que pensar en cuáles son las medidas eficaces para evitar que no continúen esas violaciones. Todo eso debe estar diseñado de manera clara por el fiscal para poder decirle a un juez de control, para poder decir a un juez de juicio, inclusive, cómo tomar en la sentencia decisiones frente a todos estos hechos. Desde ese punto de vista, miren cómo, en este caso en particular, desprendido también de los elementos de derecho internacional, deben promoverse las medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones y la verificación de los hechos y la revelación pública completa de la verdad en la medida que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad. Desde ese punto de vista, entonces, veamos que el Estado debe conocer cuáles son los principios y las directrices básicas para poder generar una apropiada ruta de esta clase de medidas, pero tiene que postularlas desde el principio para evitar que se queden sin elementos probatorios o sin justificar alguna de esas medidas o de esos derechos. Finalmente, tendría que contarles que desde ese contexto, pues hay muchas cosas y aquí yo tengo que decir que le va a gustar a Mirel esta parte final que se la prometí desde ayer, pero que indiscutiblemente nos permite trabajar una serie de elementos
para estas investigaciones y que tiene que ver con las herramientas que podrían generar una serie de búsquedas de contexto, de geografía, historia, política, pero sobre todo que nos permite trabajar de una u otra manera en los sistemas de información geográficos o en los sistemas de información georreferenciales, en donde nos permite trabajar de mejor manera esos componentes espaciales y temáticos que puedan agrupar fácilmente, que sea fácil de buscar la información. Podemos utilizar mapas del delito, pero no solamente los mapas como ubicación geográfica, sino a través del análisis que pueden proveer software como el hotspot, el cluster, el cold spot, que son elementos que nos permitan agrupar o organizar capas de información para generar estos datos estadísticos que sirven muchísimo dentro de los contextos. Obviamente, estos programas son programas que se utilizan, entre otras, en colectividades como organizaciones, en colectividades como sociedades, pero que también se utilizan en herramientas criminales o herramientas de investigación criminal. Miren cómo estos métodos estadísticos permiten establecer los patrones espaciales y los patrones espaciotemporales que nos podrán llevar a una mayor tranquilidad sobre la forma de someter las hipótesis a un tamiz. Y desde ese punto de vista también, cómo hay otros procedimientos que también nos permiten establecer, por ejemplo, la necesidad de mirar algunas herramientas criminalísticas para lograr la búsqueda o los fines que estábamos mirando atrás. La búsqueda, el conocimiento de la persona, el lugar, en qué momento, hasta qué momento estuvo vivo o hasta qué momento utilizó su celular, dónde, etcétera. Ustedes saben que la georreferenciación, el tema de las sábanas, los estudios link y todo lo que significa el estudio telefónico nos da datos bien interesantes sobre estos aspectos para cumplir con esas medidas. También hay una herramienta que se llama una herramienta, ustedes la van a encontrar en varias denominaciones. Digamos que el análisis que se puede llamar PESTEL o que tiene otras denominaciones que pueden ser PEST o PESTEG como abreviación, pues nos permite también mirar varios campos de cómo, dependiendo de las variables que yo utilice, nos podrá generar datos de crecimiento de la violencia, de actores, de interlocución, etcétera, 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 y de acciones también para consecución de estas informaciones. De igual manera, hay otro sistema que es el Red Hat, que puede servir también para pronóstico, y esto tiene mucho que ver con la actividad de policía judicial, policía ministerial y policía federal o estatal, para mirar también cómo las prácticas, los patrones y los modus operandi hacen prever en un futuro determinadas acciones criminales sobre determinados perfiles. Y eso también serviría muchísimo para ver esos pronósticos y mirar las actuaciones que han sucedido en tiempo o en espacio. El tema de las diferentes técnicas, como lo mencionaba, del PESTEL, del PESTAL o PEST, pues miren cómo nos permite agrupar aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que nos llevan a utilizar todo esto para hacer un tamiz de ese contexto. Y desde ese punto de vista también hay técnicas como el análisis de las hipótesis en competencia, donde simplemente miramos que en casos muy complejos vamos a poder cruzar todas las pruebas, los eventos y los hechos. Obviamente esto depende también de la capacidad económica de cada fiscalía, pero son formas de manejar en esta clase de macrocriminalidad y complejidad los delitos. Hay técnicas de contraste que también nos permiten generar una discusión entre los grupos de investigación en donde podemos utilizar diferentes técnicas, la técnica del abogado del abogado del diablo, los contraargumentos a la teoría, los argumentos contrarios, la evidencia equívoca y todos estos elementos que nos permitirían también llegar con mayor tranquilidad a asumir un juicio, a asumir una investigación, a asumir un proceso y obviamente a tener una contraparte, porque la fiscalía debe siempre estar pensando
en que sus elementos deben estar probados, reprobados, confirmados, porque la defensa hará el trabajo para desmontarle absolutamente todo a la fiscalía. Yo creo que hasta aquí les he mostrado un panorama de lo que es el crimen de sistema, de lo que es la metodología para investigar este crimen de sistema, de lo que ha generado la Corte Penal, la Corte Internacional o la Corte Interamericana para asumir estas investigaciones, de lo que significa hablar de la debida diligencia, de lo que significa hablar de oficiosidad, oportunidad, competencia, todo lo que vimos ayer, que no lo voy a repetir, pero que simplemente lo que quiero decirles es que la investigación de estos crímenes exige un mayor esfuerzo en esa propuesta inicial, exige una comprensión clara de los fenómenos que tenemos al frente y exige también un trípode frente a esas posibilidades de mirar frente a los responsables, frente al contexto y frente a la víctima.